La lluvia azotaba las ventanas del hospital. El sonido de las gotas caía con fuerza sobre el cristal, como si el cielo entero quisiera llorar. En una habitación oscura, apenas iluminada por la luz tenue de un farol, Valentina no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. Su vida, como la de tantos inmigrantes, nunca había sido fácil. Todos los días traían consigo desafíos y obstáculos. Pero esa noche había algo diferente en el aire. Era un jueves frío, como cualquier otro cuando entró al turno de noche. Su rostro reflejaba cansancio, pero también una fuerza que pocos podrían comprender. Ella, como muchas otras personas que cruzaban la frontera en busca de un futuro mejor, sabía que las horas de trabajo duro no terminaban nunca. La residencia donde trabajaba era un lugar oscuro y triste para muchos, pero Valentina tenía una capacidad especial para conectar con los ancianos, con sus historias, con sus silencios. Su vida, marcada por la soledad y la lucha constante, la había convertido en alguien empática, dispuesta a dar amor incluso cuando la vida no le ofrecía nada. Esa noche, su jefe, Elena, la llamó a la oficina. Era una mujer de rostro severo y voz autoritaria, pero Valentina había aprendido a no tomarla demasiado en serio. Valentina, tenemos un nuevo paciente. Viene de un hospital privado y tiene problemas de movilidad. Quiero que te encargues de él esta noche, dijo Elena sin levantar la vista del papeleo que tenía sobre su escritorio. ¿Quién es?, preguntó Valentina, ya acostumbrada a las nuevas incorporaciones. Su nombre es Eduardo Montes, un hombre de negocios. Es complicado. No quiere ver a nadie, pero necesito que lo cuides. Es importante para la administración del lugar. La noticia de un hombre de negocios no despertó ninguna sorpresa en Valentina. Sin embargo, la insistencia de Elena y la seriedad de su tono la hicieron sentir una extraña inquietud. Algo en esa noche, algo en el aire, no parecía estar bien. Sin embargo, como siempre hacía, Valentina no hizo preguntas, solo asintió y se preparó para lo que le esperaba. Cuando entró en la habitación de Eduardo, el frío del lugar le caló los huesos. Eduardo Montes estaba recostado en una cama grande y elegante, un hombre de unos 60 años, pero con el cuerpo de alguien que había llevado una vida plena de comodidades. La delgadez de su rostro, la piel tensa, le daban un aire de desamparo que Valentina no pudo ignorar. Aunque su cabello, ya canoso, aún conservaba algo de su antigua elegancia, sus ojos, oscuros y penetrantes, reflejaban una tristeza que parecía haber sido arrastrada por los años. Cuando Valentina se acercó a la cama, él no la miró. Estaba mirando al techo como si quisiera evadir cualquier contacto humano. Por un momento, el silencio entre ellos fue ensordecedor. «Buenas noches», dijo Valentina con una voz suave, sin forzarla. Había aprendido que, en su trabajo, la suavidad y la paciencia eran las mejores herramientas. Eduardo no respondió. Solo la observó de reojo como si no quisiera ser visto. Valentina entendió que había algo más detrás de esa indiferencia. Era un hombre herido, y no por su estado físico, sino por algo mucho más profundo. «Estoy aquí para ayudarte con lo que necesites», dijo ella tratando de romper el hielo. Nadie le había dado demasiada información sobre él, pero algo en su comportamiento le decía que no se trataba solo de un simple anciano adinerado. Había un peso en su alma, algo que lo atormentaba, y Valentina sentía que ella debía descubrir qué era. Eduardo no dijo nada al principio, pero luego, como si la presencia de Valentina le hubiera despertado algo, sus labios se movieron ligeramente. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, su voz rasposa como si no hubiera hablado en días. Valentina se sentó junto a su cama, sin apartar la vista de sus ojos oscuros. «Porque me lo pidieron, pero también porque quiero saber tu historia. Todos tienen una, y a veces contarla ayuda a aliviar un poco el dolor», respondió Valentina, sin saber si sus palabras llegarían a él. Eduardo cerró los ojos como si esas palabras le hubieran golpeado en lo más profundo. Después,
Se giró lentamente hacia ella, mirándola con más intensidad. ¿Y qué quieres saber, Valentina? ¿Por qué un hombre como yo acaba aquí, en un hospital de mala muerte, siendo tratado por una mujer como tú? Su tono fue ácido, lleno de amargura. Valentina, acostumbrada a las duras palabras de las personas mayores, no se inmutó. Sabía que el dolor a veces salía de esa manera, en forma de ira, de desdén. Pero ella también sabía que detrás de esa fachada había algo mucho más complicado. Quiero saber qué te ha traído hasta aquí. ¿Qué has perdido en la vida? Todos hemos perdido algo, pero tú lo llevas en la mirada. Dime, Eduardo, ¿qué es lo que te consume?, preguntó, con una voz llena de curiosidad y suavidad. Por un momento, Eduardo la observó en silencio. Parecía luchar consigo mismo, como si quisiera compartir algo, pero al mismo tiempo tuviera miedo de hacerlo. Finalmente, después de un largo suspiro, dijo: «Perdí todo. Todo por mi arrogancia, por creer que el dinero podía salvarme. Creí que podía controlar todo, pero olvidé lo más importante. Olvidar lo que realmente importa». Valentina sintió una punzada en el pecho al escuchar esas palabras. Era una verdad cruda, pero la verdad. ¿Lo que importa?, preguntó Valentina, casi en un susurro. La gente, las relaciones, el amor, pero nunca supe cómo mantenerlas, y ahora, aquí estoy, rodeado de cosas pero sin nadie, respondió Eduardo, sus ojos perdiéndose en la oscuridad de la habitación. Una sensación extraña recorrió el cuerpo de Valentina. Era como si una parte de él, esa parte humana, estuviera buscando a alguien que lo viera por lo que realmente era, más allá de su dinero y su estatus. Ella entendió algo en ese instante. Este hombre había sido arrasado por su propio orgullo, y ahora, en su dolor, buscaba algo que no podía encontrar. «No estás solo», dijo Valentina con firmeza, sorprendida por la intensidad de sus propias palabras. Eduardo la miró, como si esas palabras fueran lo último que esperaba oír. «Gracias por decir eso», dijo, con una voz que, por primera vez, sonaba más suave, menos amarga. Valentina sonrió levemente, pero sabía que esta era solo la punta del iceberg. Algo en ese hombre la había tocado profundamente, y aunque no sabía por qué, sentía que su destino se entrelazaba con él, de una manera que no podía prever. La noche avanzó, y mientras Valentina lo ayudaba a acomodarse se dio cuenta de algo crucial. Este encuentro era solo el principio de algo mucho más grande, algo que podría cambiar sus vidas para siempre. Y mientras la lluvia seguía golpeando las ventanas, Valentina no pudo evitar preguntarse, ¿qué secretos estaba ocultando Eduardo Montes? La madrugada se deslizaba lentamente, y con ella, las primeras luces del día empezaban a asomar por la ventana. Valentina aún no había podido conciliar el sueño. Había algo en Eduardo, en sus palabras, que no podía dejar de rondar en su mente. Algo en su mirada le decía que no había dicho toda la verdad, que las cicatrices de su alma eran mucho más profundas de lo que él quería mostrar. Había algo oscuro que lo perseguía, algo que lo había marcado de una manera que ni el dinero, ni el éxito, ni las comodidades podían borrar. Mientras las horas avanzaban, Valentina se mantenía alerta, moviéndose con delicadeza para no interrumpir su sueño. Era tarde, pero su mente no lograba descansar. Cada vez que pensaba en el hombre de la cama, su corazón latía más rápido, como si ella misma estuviera atrapada en la misma red que él había tejido a lo largo de su vida. Se acercó al baño para refrescarse, tratando de despejarse, pero, mientras miraba su reflejo en el espejo, una sensación extraña la invadió. Era como si algo la estuviera llamando, como si el destino la hubiera puesto en ese lugar, en ese momento preciso. No podía explicar por qué sentía esa conexión con un hombre al que acababa de conocer, pero lo sentía en lo más profundo de su ser. Quizá era la forma en que sus palabras habían tocado una fibra sensible dentro de ella, esa misma fibra que había estado dormida durante años. Cuando regresó al cuarto de Eduardo, ya no estaba acostado como antes. Ahora, él se encontraba
mirando por la ventana, su postura rígida como si estuviera atrapado en sus propios pensamientos. Valentina no dijo nada al principio. Simplemente se acercó y se sentó a su lado. La presencia de ella, calmada y serena, parecía ser lo único que podía tranquilizarlo, aunque él no lo admitiera. ¿Te encuentras bien?, preguntó Valentina, sin hacer un solo movimiento brusco. Sabía que las palabras correctas podían romper el hielo, y quería ser cuidadosa. Eduardo no le respondió de inmediato. Su mirada, perdida en la distancia, parecía estar buscando algo más allá de lo que podía ver. Finalmente, después de un largo suspiro, giró lentamente hacia ella. ¿Sabes, Valentina? Nadie me había hablado así en años. Nadie había tenido el valor de acercarse a mí de una manera tan genuina. Todos me temían por mi dinero, por mi poder. Pero tú, no sé, hay algo en ti que me hace sentir menos solo, dijo con una voz suave, cargada de una melancolía profunda. Valentina sintió que algo importante estaba a punto de suceder. No era la primera vez que alguien se abría con ella, pero algo en las palabras de Eduardo resonaba en su alma de una manera que no podía ignorar. Ella sabía que detrás de su frialdad, de su dureza, había un hombre que había sufrido, un hombre que había perdido más de lo que podía contar. «No tienes que estar solo, Eduardo», respondió Valentina con suavidad, su voz envolvente. Ella no podía evitarlo. Sentía que este hombre necesitaba más que cuidados físicos. Necesitaba ser escuchado, comprendido, liberado de su propio tormento. Eduardo la miró fijamente, sus ojos oscuros llenos de un misterio que la inquietaba. Después de un largo silencio, habló nuevamente, esta vez con un tono grave. «Tengo un secreto, algo que he guardado por años, algo que nunca le he contado a nadie. Y aunque no sé por qué te lo estoy diciendo a ti, siento que es el momento de que lo sepas». Valentina no podía evitar sentir que el aire se volvía más denso. Sabía que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría el rumbo de todo lo que conocía. El tiempo parecía detenerse mientras esperaba las palabras de Eduardo. Hace años, cuando yo era joven, era un hombre de familia. Mi esposa, Beatriz, y yo teníamos todo lo que cualquiera podría desear. Éramos una pareja feliz, o al menos eso parecía, comenzó a relatar Eduardo, su voz quebrándose levemente. Pero un día todo cambió. Estaba en lo alto de mi carrera, en la cima del mundo, y eso me cegó. Olvidé lo que realmente importaba. Mi esposa, mi hija, ellas eran lo único que realmente significaba algo para mí, pero yo las trataba como si fueran parte del decorado, como si fueran solo un accesorio a mi éxito. Valentina escuchaba atentamente, sintiendo cómo sus palabras caían como piedras en el agua, generando ondas que afectaban todo a su alrededor. Un día mi esposa me enfrentó. Ella me dijo que yo había dejado de ser el hombre que conoció, que había dejado de ser un esposo, un padre. Yo la rechacé, la acusé de ser débil, de no entender el sacrificio que estaba haciendo por nuestra familia. Y entonces un día, cuando regresé a casa después de una semana de viaje de negocios, la encontré vacía. Ella se había ido, había tomado a nuestra hija y se había marchado sin dejar rastro. No me dejó ni una carta. Nada. Las palabras de Eduardo resonaban en la habitación. Valentina, que había escuchado tantas historias de abandono y desilusión, no podía evitar sentir una profunda tristeza por él. Aquel hombre, que había tenido todo el poder y el dinero del mundo, se encontraba ahora solo, atrapado en la culpa de sus propios errores. Después de eso, mi vida se desmoronó. Perdí el rumbo y aunque traté de buscarla, nunca pude. No sé si ella sigue viva, si mi hija está bien. A veces, siento que mi vida ya no tiene sentido, dijo, sus ojos reflejando un vacío tan profundo que Valentina no pudo evitar sentir compasión. Valentina permaneció en silencio por unos momentos, procesando todo lo que había escuchado. Era evidente que Eduardo había perdido mucho más que a su familia. Había perdido su humanidad en el proceso.
pero había algo en sus ojos que le decía que todavía había esperanza para él, que aún podía encontrar redención si estaba dispuesto a enfrentar su pasado. Lo siento mucho, Eduardo. No sé qué más decir. Solo no pierdas la esperanza, dijo Valentina tomándole la mano con suavidad. Algo dentro de ella le decía que este hombre aún no había llegado al final de su viaje. La batalla más grande de su vida aún no había comenzado. Eduardo cerró los ojos, como si las palabras de Valentina le hubieran dado una pequeña chispa de consuelo en su oscuridad. Gracias por escucharme, dijo, su voz quebrada por la emoción. Valentina sonrió suavemente, sabiendo que este era solo el comienzo de una historia mucho más grande, una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras las primeras luces del día iluminaban la habitación, Valentina no podía evitar pensar qué más escondía Eduardo Montes, y más importante aún, ¿qué rol jugaría ella en su proceso de redención? El sol ya comenzaba a ocultarse tras el horizonte, dejando tras de sí un cielo teñido de tonos anaranjados y morados. Valentina, a pesar de los días pasados junto a Eduardo, no lograba acostumbrarse al peso de la casa, a la soledad de las habitaciones vacías, a la presencia constante de la culpa que Eduardo arrastraba. Había algo inquietante en su mirada. Cuando le hablaba del pasado, algo que lo hacía ver más joven y vulnerable, como si su alma estuviera atrapada en un túnel del que no podía salir. Esa noche, cuando Valentina se sentó junto a la mesa con una taza de té en las manos, pensó en cómo había cambiado su vida desde que aceptó ese trabajo. Había pensado que podría ser una experiencia pasajera, algo que le permitiría ganar algo de dinero mientras lograba algo de estabilidad. Sin embargo, había descubierto que no solo estaba ganando dinero, también estaba ganando algo mucho más valioso, una conexión humana que no sabía que necesitaba. Pero esa conexión también le traía incertidumbre, porque sabía que las emociones que nacían entre ella y Eduardo no eran fáciles de manejar. En esos momentos de quietud, Valentina pensaba en todo lo que aún no sabía de él, en todos los misterios que permanecían ocultos bajo una capa de riqueza y éxito. A medida que las horas pasaban, el eco de sus propios pensamientos la sumía en un torbellino de dudas. ¿Quién era realmente Eduardo Montes? En la sala principal de la casa, Eduardo se encontraba caminando de un lado a otro, con la mente perdida en pensamientos oscuros que le causaban más dolor que consuelo. Después de la conversación que había tenido con Valentina aquella mañana, se sentía más ligero, pero también más vulnerable, como si la máscara que había construido con los años estuviera comenzando a desmoronarse. Su vida había sido una serie de decisiones erradas, de momentos en los que había dejado que el ego y la ambición lo controlaran, pero ahora todo eso parecía un eco distante. Ya no podía seguir ignorando las consecuencias de sus actos. Valentina, dijo rompiendo el silencio de la casa. Su voz era suave pero con un tinte de desesperación. Ella levantó la vista desde donde se encontraba en la cocina, observando cómo se acercaba a ella con pasos lentos. «Sí, Eduardo», respondió, dándose cuenta de que algo había cambiado en su actitud. Ya no estaba tan rígido, tan imponente, como antes. Ahora había una fragilidad en él, algo que lo hacía parecer más humano. «Quiero contarte algo más», dijo, sus ojos oscuros reflejando una tormenta interna que no había dejado de arremeter contra él durante años. Algo que nunca le he contado a nadie. Algo que podría explicarlo todo. Valentina lo miró, sorprendida, pero sin interrumpir. Sabía que la verdad, por más dolorosa que fuera, debía salir a la luz, y aunque no comprendiera por completo la magnitud de lo que estaba por escuchar, estaba dispuesta a estar allí para él. No había retroceso ahora. Se sentaron juntos en el sofá, y Eduardo, tras un largo suspiro, comenzó a hablar. Cuando mi familia desapareció, algo dentro de mí se rompió. Pero lo que nunca te he dicho, lo que nunca le he dicho a nadie, es que no fue solo mi culpa. Yo no los perdí por mi arrogancia.
Los perdí porque por culpa de un negocio, mi vida estuvo en peligro. Un negocio con el que intenté asegurar mi poder, algo que jamás debería haber hecho. Y por ello, muchas vidas se perdieron en el proceso. No solo la de mi esposa o la de mi hija, sino también vidas inocentes. Valentina lo miró, sin poder emitir una palabra. No sabía qué pensar. Sabía que la historia que Eduardo estaba contando era mucho más compleja de lo que ella había imaginado. No se trataba solo de una familia rota o de un hombre que había perdido lo que más amaba. Se trataba de algo más grande, de un secreto que envolvía la vida de Eduardo en un manto de oscuridad. Después de lo que pasó, me convertí en el hombre que soy hoy. Un hombre que ya no sabe si alguna vez fue capaz de amar o de hacer lo correcto. El dinero, el poder, todo eso se convirtió en una ilusión que me mantenía distraído, pero nunca me hizo sentir realmente vivo. En ese proceso, me alejé de todo lo que realmente importaba, y ya no supe cómo recuperar lo que había perdido. Las palabras de Eduardo caían pesadas en el aire. Valentina, por primera vez, sintió una mezcla de miedo y compasión. Sabía que había algo más que estaba a punto de salir a la luz, algo mucho más oscuro que lo que él había compartido hasta ahora. ¿Qué pasó con el negocio?, preguntó Valentina, incapaz de contener su curiosidad. Eduardo se quedó en silencio, por un momento. Su rostro se endureció al recordar, como si una sombra del pasado lo estuviera alcanzando. Ese negocio implicaba a personas muy poderosas, gente que no perdona, gente que no tiene reparos en eliminar a quien se cruce en su camino. Y cuando me di cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. Las vidas de personas que nunca conocí, pero que afectaron mi destino de forma irreversible, quedaron marcadas por mi error. Valentina no sabía cómo responder. Era difícil imaginar a ese hombre, tan arrogante y poderoso, tan distante, en una situación de vulnerabilidad tan grande, pero también sabía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Eduardo no era solo un hombre roto por el abandono de su familia, sino un hombre que había cometido errores que lo perseguían constantemente. ¿Lo que estás diciendo es que alguien te está buscando?, preguntó Valentina, con cautela, empezando a entender la magnitud de la situación. Eduardo asintió lentamente, su rostro ahora lleno de gravedad. Sí. Hay personas que quieren mi cabeza, Valentina. Y lo peor de todo es que ya lo saben todo sobre mí. Saben que fui responsable de sus pérdidas. Y aunque quiero pagar por lo que hice, el precio que debo pagar podría ser mucho más alto de lo que puedo soportar. El silencio entre ambos era espeso. Valentina sentía que algo había cambiado en la atmósfera de la casa, algo que la mantenía alerta, temerosa de lo que podría ocurrir. Ahora, Eduardo no solo era un hombre en busca de redención, era un hombre que se encontraba al borde de un abismo del que no sabía si podría salir. De repente, un sonido proveniente de la puerta principal interrumpió el tenso momento. Valentina se levantó rápidamente, sus instintos alertados. Eduardo, con una mirada cargada de tensión, se acercó hacia ella. «¿Quién será?», murmuró con la voz baja, casi en un susurro. Valentina miró a través de la ventana, sintiendo cómo el aire se volvía más denso, cómo las piezas de este juego mortal comenzaban a encajar. El destino estaba tocando a su puerta, y ella no sabía si estaba lista para enfrentar lo que se venía. La puerta principal de la mansión crujió al abrirse lentamente, el sonido recorriendo los pasillos como un eco ominoso que presagiaba lo que estaba por venir. Valentina, con la sensación de que algo oscuro se avecinaba, se levantó y caminó hacia la entrada, sus pasos resonando en el suelo de mármol. Eduardo, tras un instante de tensión, la siguió sin pronunciar palabra. El silencio que los rodeaba se sentía denso, casi palpable, como si el aire mismo estuviera suspendido en la espera. Valentina observó a través del pequeño cristal de la puerta. Una figura delgada, encapuchada, se encontraba frente a ella. No podía distinguir los detalles, pero la presencia de esa persona le heló la sangre. Algo en su postura, algo en la manera en que permanecía quieto frente a la puerta,
La hizo sentir que el peligro no solo estaba cerca, sino que ya estaba dentro de su hogar. ¿Quién eres?, preguntó Valentina, con la voz temblorosa, aunque intentó sonar firme. La figura no respondió de inmediato. Unos segundos de silencio pasaron antes de que la voz suave y profunda de un hombre rompiera la quietud de la noche. He venido por lo que me pertenece. El corazón de Valentina latió con fuerza en su pecho. El tono del hombre, aunque calmado, cargado de una autoridad sombría, la hizo entender que esta no era una visita casual. No era alguien que venía a hacer negocios ni a resolver disputas menores. Había algo más, algo mucho más peligroso detrás de esas palabras. Valentina miró a Eduardo que, desde su posición detrás de ella, observaba a la figura con una mirada sombría. En su rostro no había sorpresa, solo resignación y dolor, como si lo que estaba ocurriendo fuera un desenlace inevitable. ¿Qué significa esto, Eduardo?, preguntó Valentina, volteando hacia él intentando comprender. Eduardo se acercó lentamente, sus ojos clavados en el extraño visitante. Su voz era grave y, por primera vez en mucho tiempo, transmitía una vulnerabilidad que Valentina no había visto antes. Este hombre, dijo Eduardo, su tono cargado de angustia, este hombre es uno de los que están detrás de los problemas que he tenido. Es uno de los que me está buscando, Valentina. El extraño, que había estado observando en silencio la interacción entre ellos, dio un paso al frente y levantó una mano enguantada. Sus ojos, aunque en sombras debido a la capucha, parecían brillar con una intensidad peligrosa. El pasado no puede ser borrado, Eduardo. Su voz era baja y profunda, pero cargada de una amenaza evidente. Tus errores te han alcanzado, y el precio que tendrás que pagar será más alto de lo que imaginas. Valentina sentía cómo el ambiente se volvía más tenso con cada palabra. La sensación de peligro era palpable, y aunque intentaba no mostrarlo, sabía que la situación estaba fuera de control. ¿Qué implicaba todo esto? ¿Qué secretos tan oscuros escondía Eduardo que hasta un desconocido con voz gélida venía a cobrar? ¿Qué quieres de mí?, preguntó Eduardo, con voz firme, pero con una ligera fisura de miedo. El hombre se acercó más, deteniéndose justo frente a la puerta. El brillo en sus ojos se intensificó. Todo lo que quiero, Eduardo, es lo que me debes. El hombre levantó un sobre que llevaba en la mano, un sobre que parecía contener algo mucho más valioso que dinero. Y si no lo entregas pronto, las consecuencias serán aún peores. La vida que has construido aquí, la vida que has tratado de proteger, se desmoronará en segundos. Eduardo cerró los ojos, como si las palabras del hombre le golpearan con una fuerza devastadora. Sabía que el futuro de su familia, de todo lo que había intentado construir con Valentina, dependía de una decisión que no sabía si estaba preparado para tomar. Haz lo que quieras con mi dinero, pero no te atrevas a tocar a Valentina. La determinación en la voz de Eduardo era clara, pero algo en su mirada indicaba que lo que estaba pidiendo podría ser imposible de cumplir. El hombre soltó una risa baja, como si estuviera disfrutando del sufrimiento de Eduardo. Luego, con una rapidez sorprendente, metió la mano en su chaqueta y sacó un objeto metálico, un pequeño dispositivo que levantó en el aire frente a ellos. No se trata solo de dinero, Eduardo. No se trata solo de tu riqueza. Se trata de algo mucho más valioso. Con un movimiento rápido, lanzó el dispositivo hacia Valentina. Ella, sorprendida, lo atrapó en el aire. Al examinarlo, vio que era un pequeño chip, algo que parecía sacado de una película de espionaje. ¿Qué es esto?, preguntó Valentina desconcertada. El hombre, al ver que ella lo sostenía en las manos, sonrió de manera fría y siniestra. Eso, querida Valentina, es la clave para todo lo que necesitas saber. Si quieres saber quién eres realmente, qué has estado haciendo aquí, lo que está en ese chip lo revelará todo. Valentina miró a Eduardo, buscando respuestas, pero él no podía mirarla directamente. Parecía atrapado en sus propios pensamientos, como si el peso de la verdad que estaba a punto de ser revelada lo estuviera ahogando.
El hombre dio un paso atrás y, sin decir una palabra más, comenzó a alejarse. Valentina, aún sin poder asimilar lo que había sucedido, sintió que una parte de su vida comenzaba a desmoronarse. Esa pequeña pieza de tecnología, el chip que sostenía entre sus manos, no era solo una clave para entender el pasado de Eduardo, era la clave para descubrir su propio destino. «No lo hagas», susurró Eduardo, tomando el chip de sus manos. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de terror. «Lo que hay ahí dentro cambiará todo». Valentina, con el corazón acelerado, observó cómo el hombre se desvanecía en la oscuridad de la noche. Sin embargo, en su interior, sentía que había tomado una decisión irreversible al aceptar ese chip. Ahora sabía que no había vuelta atrás. Lo que estaba a punto de descubrir podría destruirlo todo, pero también podría ser la única manera de salvar lo que quedaba de su vida. «¿Qué significa esto, Eduardo? ¿Qué has hecho?», preguntó su voz apenas un susurro. Eduardo, con los ojos llenos de desesperación, miró el chip con un temor palpable. «Lo que está ahí dentro es lo que siempre temí que supieras, pero ya es demasiado tarde. El futuro de ambos, su amor y todo lo que pensaban saber sobre el uno al otro, estaba a punto de cambiar para siempre. La revelación que estaba por llegar marcaría el inicio de una nueva batalla, una en la que ni Valentina ni Eduardo sabían si serían capaces de salir ilesos. El amanecer llegó con una calma engañosa, como si la oscuridad de la noche anterior hubiera dejado una huella profunda, difícil de borrar. Valentina no podía dejar de pensar en el chip que había recibido la noche anterior. Lo sostenía en su mano como un objeto mortal, temerosa de lo que pudiera revelar. Sabía que el futuro de ella y Eduardo dependía de lo que estuviera en esa memoria digital, pero aún no tenía el valor de mirarlo. La mansión, tan silenciosa, reflejaba la tensión que flotaba en el aire. Eduardo no había dormido. Pasó la noche sentado en la misma silla, mirando las sombras de la madrugada como si intentara encontrar respuestas en la oscuridad. Su rostro estaba marcado por la fatiga, pero lo que más inquietaba a Valentina era la mirada perdida en sus ojos. Sabía que algo lo carcomía por dentro, algo que ni él mismo sabía cómo afrontar. «Eduardo», dijo Valentina, su voz quebrada por la duda. «¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué significa todo esto?». Eduardo levantó la cabeza, lentamente, como si le costara procesar sus pensamientos. Alzó la vista hacia ella, pero sus ojos no reflejaban alivio ni consuelo, solo una profunda tristeza. «No sé si quiero que lo sepas, Valentina». Su voz era suave pero cargada de un dolor que Valentina nunca había escuchado en él. «Hay cosas que no puedo cambiar, cosas que no puedo deshacer». Valentina lo observó, un nudo en el estómago. El miedo, el mismo que había sentido la noche anterior, se intensificó. Sabía que él la estaba ocultando algo grande, y la única forma de obtener respuestas era enfrentarlo. «¿Qué me estás ocultando, Eduardo?». Su voz se endureció, más por su propia ansiedad que por cualquier otra cosa. «No puedo vivir en la oscuridad. Necesito saber la verdad». Eduardo cerró los ojos, como si tratara de evitar enfrentar lo que estaba a punto de decir. Con un suspiro profundo, se levantó y caminó hacia el ventanal. Desde allí, la vista de la ciudad se desplegaba ante ellos. La luz del día comenzaba a bañar la ciudad, pero dentro de él solo había sombras. «Lo que verás en ese chip», comenzó, sus palabras saliendo con dificultad, «puede destruir todo lo que crees saber sobre mí, y más aún, puede cambiar todo lo que crees saber sobre ti misma». Valentina lo miró confundida. No entendía a qué se refería, pero un miedo profundo comenzó a apoderarse de ella. Ella pensaba que su vida, su amor por Eduardo, se basaba en la verdad, en la confianza. Pero ahora, ese mismo amor parecía estar siendo despojado de su fundamento. ¿Cómo podría confiar en él si todo lo que pensaba que sabía podría ser una mentira? Sin decir una palabra más, Eduardo fue hacia la mesa, tomó el chip y lo conectó a la computadora. Valentina lo observaba desde el umbral de la puerta,
Incapaz de moverse, la pantalla comenzó a parpadear. Un zumbido bajo llenó la habitación mientras los archivos se cargaban. Las primeras imágenes que aparecieron no eran lo que Valentina esperaba. No había datos de negocios, ni registros financieros. Lo primero que vio fue una imagen de Eduardo mucho más joven, con una sonrisa franca, rodeado de personas que claramente eran su familia, pero había algo extraño en la imagen. No había un solo rostro familiar entre ellos. La familia de Eduardo, aquella que él siempre había dicho que había perdido, nunca estuvo allí. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Quiénes son ellos? Eduardo. Valentina apenas pudo preguntar, su voz temblando de incredulidad. Eduardo no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, como si ya supiera que lo que se avecinaba no podría ser detenido. Finalmente, se giró hacia ella, su rostro pálido como si todo su mundo se estuviera desmoronando. Esas personas son mi verdadera familia, Valentina. La voz de Eduardo sonó quebrada, como si la confesión lo estuviera matando por dentro. Aquellos que me criaron antes de que todo se desmoronara. Valentina lo miró, confundida, sin entender lo que estaba escuchando. Si esas personas eran su familia, entonces, ¿quién era él realmente? Pero tú, comenzó ella, su mente trabajando a toda velocidad, tratando de hacer sentido de lo que estaba viendo. Tú siempre me hablaste de tu familia. Siempre me dijiste que habías quedado solo, que habías sido abandonado. Eduardo suspiró profundamente, su cuerpo encorvado por el peso de lo que estaba por contar. Lo fui, Valentina, lo fui, dijo con un susurro de desesperación, pero no de la forma en que siempre te conté. Mi familia, mi verdadera familia, nunca me abandonó. Fue mi propia culpa. Hace años cometí un error tan grande que no solo cambió mi vida, sino la de ellos también. Valentina estaba en shock. Lo que Eduardo estaba revelando no tenía sentido. La historia que siempre había creído, la historia que le había contado, estaba siendo destrozada por la verdad que acababa de salir a la luz. ¿Qué hiciste, Eduardo?, preguntó, su voz llena de temor. Eduardo miró la pantalla una vez más, sus ojos llenos de arrepentimiento. Luego lentamente volvió a hablar. Robé una fortuna a la gente que me crió, a las personas que me dieron todo. Lo hice por codicia, por ambición. No sabía lo que estaba haciendo hasta que ya era demasiado tarde. Valentina se quedó sin aliento. Las palabras de Eduardo eran como dagas afiladas que la atravesaban. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía ser posible que el hombre con el que había soñado construir una vida estuviera tan marcado por un pasado tan oscuro? Eso es lo que el chip muestra, Valentina. Las pruebas de mi traición, las pruebas de lo que me hizo perder a mi familia, mi honor, todo. Eduardo se acercó a ella, sus ojos llenos de dolor. Y ahora ese pasado ha regresado para cobrar lo que me pertenece. Valentina se alejó de él, sus pensamientos en caos. Todo lo que pensaba que sabía sobre Eduardo se había desvanecido. La confianza, el amor que sentía por él, todo estaba ahora en duda. ¿Cómo podría seguir con él después de descubrir esto? ¿Cómo podría perdonarlo? La decisión que Valentina debía tomar ahora no solo afectaba su relación con Eduardo, sino también su futuro. El pasado de él había resurgido de una manera devastadora, y ella se encontraba atrapada en medio de una tormenta de secretos y mentiras. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Valentina, pero no las derramó. En su mente, las preguntas flotaban sin respuesta. ¿Podría perdonar a Eduardo por lo que había hecho? ¿O sería esta la última vez que lo miraba? Y lo peor de todo, ¿quién más estaría involucrado en este oscuro secreto que Eduardo había guardado por tanto tiempo? El silencio que llenó la habitación era más pesado que cualquier palabra. El sol se había ocultado tras las montañas, y el cielo, antes brillante, ahora se encontraba cubierto por una capa de nubes grises. Valentina se encontraba en la habitación de la mansión, mirando por la ventana sin ver realmente lo que ocurría fuera. La mente de ella estaba atrapada en el caos.
Había estado dándole vueltas a las revelaciones de Eduardo, pero no lograba encontrar paz. Cada vez que intentaba ordenar sus pensamientos, las dudas regresaban más fuertes. El chip con la verdad seguía en la mesa, como un recordatorio constante de la oscuridad que Eduardo había guardado tanto tiempo. Valentina sabía que aún quedaba más por descubrir, y la sola idea de lo que pudiera estar por venir la aterraba. ¿Qué otras verdades saldrían a la luz? ¿Qué más podía ocultar Eduardo? ¿Y cómo afectaría eso lo que sentía por él? La puerta se abrió lentamente, y Valentina sintió que el aire se tensaba. Eduardo entró, su expresión agotada, como si las horas de enfrentarse a sus propios demonios lo hubieran dejado sin fuerzas. «Valentina», dijo él con voz quebrada, sin saber si debía acercarse o mantenerse a distancia. Valentina lo miró, y por un momento se quedó en silencio. Su rostro, que antes estaba lleno de amor y esperanza, ahora reflejaba una mezcla de tristeza y desconfianza. Pero a pesar de todo, había algo dentro de ella que seguía anhelando creer en lo que había sido su relación. Sin embargo, la verdad comenzaba a destrozar todo lo que había conocido. «¿Qué más, Eduardo?», preguntó con voz firme, aunque sus palabras estaban cargadas de dolor. No sabía si lo que pedía era una respuesta o simplemente una tregua para poder entender todo lo que estaba sucediendo. Eduardo dio un paso hacia ella, pero luego se detuvo. Sus ojos llenos de arrepentimiento no podían sostener la mirada de Valentina. «No quiero que me mires así», susurró. «No quiero que pienses que todo lo que soy está basado en mentiras». Pausó, como si estuviera luchando por encontrar las palabras correctas. Pero el pasado siempre regresa, y este no es un pasado que se pueda olvidar. Valentina tragó saliva. El dolor en su pecho se hacía más agudo con cada palabra que Eduardo decía. Sabía que él no había tenido control sobre las decisiones que lo habían marcado para siempre, pero eso no cambiaba lo que sentía en este momento. «Tú no me has dicho todo, Eduardo». Su voz tembló, pero logró mantener la firmeza. «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué traicionaste a tu propia familia?» Eduardo dejó escapar un suspiro profundo, y por un instante, Valentina vio cómo sus hombros se hundían bajo el peso de la culpa. Al parecer, todo lo que había dicho hasta ese momento era solo la punta del iceberg. Su historia estaba mucho más entrelazada con el dolor y la traición de lo que ella imaginaba. «Mi familia», comenzó, su voz vacilante, «no eran solo los que me criaron. Había algo más, algo mucho más grande de lo que he dejado entrever. Todo lo que te he contado, Valentina, ha sido solo una parte de la verdad, la parte que pensaba que nunca tendrías que saber». Valentina lo observó con desconfianza, su mente en un torbellino de emociones. Sabía que no podía seguir viviendo entre medias verdades. Necesitaba entender completamente a qué se estaba enfrentando. «Entonces, ¿qué me falta saber?», dijo, con voz firme, pero contenía el llanto que amenazaba con desbordarse. «¿Por qué sigues guardando secretos?». Eduardo se acercó lentamente, como si cada paso le costara más que el anterior. Finalmente, se detuvo frente a ella, y sus manos, que antes eran firmes y confiadas, ahora temblaban visiblemente. Había algo en su mirada que ya no era el mismo hombre fuerte y seguro de sí mismo que Valentina había conocido. Ahora solo quedaba un hombre marcado por el remordimiento perdido en su propio pasado. Todo comenzó cuando era joven, mucho más joven de lo que soy ahora. Su voz se quebró un poco. Yo no era solo un hijo adoptivo. Yo era el hijo biológico de una de las familias más poderosas de la ciudad. No sé si alguna vez te lo mencioné, pero mi madre, ella era una mujer rica, dueña de muchas empresas. Mi padre, sin embargo, siempre fue un hombre muy reservado. Se mantenía alejado de todo lo que tenía que ver con el poder, pero mi madre, ella me crió con una idea muy clara. El dinero lo era todo. Valentina lo miró, sin comprender del todo. Siempre pensó que Eduardo había tenido una infancia difícil, pero nunca imaginó que la realidad fuera tan diferente. Entonces,
¿Por qué me dijiste que habías perdido a tu familia? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Su voz estaba llena de confusión. Eduardo bajó la cabeza, incapaz de mirar a Valentina directamente. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas, pero él no quería mostrarse débil, no frente a ella. Mi madre, ella me puso a prueba. Quería que tomara el control de todo lo que poseía, y yo no estaba preparado. Cuando mi padre murió, me dejó una herencia que no quería. Una risa amarga salió de sus labios, y cometí un error. Tomé decisiones equivocadas y acabé perdiéndolo todo. Valentina se quedó en silencio, procesando las palabras de Eduardo. ¿Era posible que todo lo que él había dicho hasta ese momento fuera una fachada para esconder el verdadero dolor? Él no solo había traicionado a su familia adoptiva, sino a su propia sangre, todo por una ambición desmedida. ¿Qué quieres que haga con esto, Eduardo?, dijo ella, casi sin poder contener el quiebre en su voz. Sus palabras fueron como un suspiro desesperado, como si la carga emocional fuera demasiado para soportar. Eduardo alzó la mirada, y en sus ojos brillaba la desesperación. Quiero redimirme, Valentina. Quiero que me creas. Quiero que me ayudes a recuperar lo que perdí. Y tal vez, solo tal vez, podamos encontrar una forma de sanar las heridas que hemos causado. Valentina lo miró fijamente, sabiendo que la decisión que tomara ahora definiría no solo su futuro con Eduardo, sino el rumbo que tomaría su vida. La tentación de creer en él seguía viva, pero la traición era demasiado grande, y las palabras que Eduardo había revelado no hacían más que abrir viejas heridas en su corazón. El silencio entre ellos se prolongó, pesado y lleno de incertidumbre. Mientras Eduardo esperaba su respuesta, Valentina sentía que el futuro de su relación pendía de un hilo, y que ese hilo podría romperse en cualquier momento. El pasado de Eduardo seguía siendo un espectro que los acechaba, y el futuro, ya incierto, estaba marcado por las decisiones que ambos tomarían en los próximos momentos. Sin embargo, la única verdad que Valentina podía entender en ese instante era que, quizás, nunca serían capaces de borrar el rastro del dolor que los perseguía. La mañana amaneció con una luz dorada que se filtraba a través de las cortinas rotas de la mansión, contrastando brutalmente con la oscuridad de las noches anteriores. Aun con el peso de las revelaciones que habían destrozado parte del pasado de Eduardo, un tenue rayo de esperanza se asomaba en el horizonte, prometiendo la posibilidad de un nuevo comienzo. Valentina se encontraba en la sala, con el chip aún descansando sobre la mesa, mientras los primeros rayos del sol iluminaban los rostros de ambos. En ese instante, la atmósfera se impregnó de una determinación silenciosa. La batalla por la redención estaba por comenzar. Eduardo, con la mirada aún plagada de dolor y remordimiento, se levantó lentamente y, apoyándose en la barandilla del ventanal, habló en voz baja pero firme. «Hoy es el día en que dejaré de huir de mi pasado, Valentina. Es hora de enfrentar a quienes me han perseguido y, sobre todo, de recuperar mi nombre y mi honor». Valentina se acercó y, con una mezcla de temor y compasión en los ojos, respondió: «Eduardo, sé que todo lo que has vivido te ha marcado profundamente, pero también sé que dentro de ti hay un hombre capaz de cambiar su destino. Estoy contigo en esto, sin importar lo que cueste». El ambiente se tensó cuando la puerta principal volvió a abrirse con brusquedad. Esta vez, sin embargo, no era una figura encapuchada la que asomaba a su rostro, sino un hombre de traje oscuro y semblante severo que portaba una carpeta bajo el brazo. Con paso firme, se acercó a ellos. Valentina y Eduardo intercambiaron una mirada cargada de silenciosa complicidad, sabiendo que este visitante era clave para el siguiente paso en su lucha. «Soy el abogado Ramírez», dijo el hombre con una voz autoritaria pero serena. «He sido contactado para ayudar a limpiar su nombre y enfrentar las demandas que se han preparado en su contra. Los hechos que han salido a la luz no solo han dañado su reputación, Eduardo, sino que han abierto la puerta a un enemigo mucho más peligroso». Eduardo frunció el ceño, mientras Valentina, con el chip aún en su mente,
Preguntaba con voz entrecortada. ¿Qué tipo de demandas? ¿Quiénes están detrás de todo esto? Ramírez abrió la carpeta y desplegó una serie de documentos que detallaban acusaciones, demandas legales y notas amenazantes, todas dirigidas a Eduardo. Con calma comenzó a explicar. Resulta que el negocio del que fuiste parte, ese que involucró a gente muy poderosa, tiene ramificaciones en el mundo criminal. Los verdaderos beneficiarios de esa operación no quieren que la verdad salga a la luz. Quieren silenciarte, y ya han tomado medidas para presionarte y desacreditarte públicamente. Esta demanda es solo una de las muchas armas en su arsenal. La tensión en la sala se volvió casi insoportable. Eduardo se cubrió la cara con las manos y murmuró: «Siempre supe que mi ambición me llevaría a cometer errores irreparables, pero jamás imaginé que mi pasado me alcanzaría de esta manera. ¿Y ahora qué hago?». Ramírez lo miró con franqueza. «Eduardo, esta es tu oportunidad para redimirte. Con la evidencia que poseemos, incluido ese chip, podemos demostrar que fuiste víctima de una conspiración orquestada por aquellos que se benefician de tu caída. Pero para ello, necesitaremos actuar con rapidez y firmeza. No solo se trata de una batalla legal, sino de enfrentar a quienes te han hecho daño». Valentina, tomando la mano de Eduardo, intervino con determinación. «No permitiremos que la injusticia triunfe. Durante todo este tiempo he visto en ti la capacidad de cambiar, de enmendar tus errores. Ahora es el momento de demostrarlo. ¿Qué necesitas para comenzar?». El abogado Ramírez asintió y explicó los siguientes pasos: recopilar pruebas adicionales, preparar una estrategia legal robusta y, sobre todo, hacer públicos ciertos documentos que contrarresten las mentiras que se han difundido. Entre los papeles se encontraba una serie de contratos, testimonios y grabaciones que, si se presentaban ante las autoridades, podrían revertir el daño causado. Durante horas, la pequeña sala se transformó en un improvisado despacho. Eduardo repasó cada documento, mientras Ramírez trazaba la línea de defensa con meticulosidad. Valentina se mantenía a su lado, ofreciendo palabras de aliento y anotando cada detalle que pudiera ser relevante. El ambiente era una mezcla de tensión, esperanza y determinación, mientras se preparaban para la confrontación que sabían que era inminente. En un receso breve, Eduardo y Valentina se retiraron a un pequeño cuarto adyacente, buscando un respiro en medio de la vorágine de documentos y planes estratégicos. Sentados frente a una ventana, la luz del mediodía dibujaba sombras sobre sus rostros marcados por la angustia y la esperanza. «¿Sabes?», comenzó Eduardo, rompiendo el silencio. «Siempre creí que había perdido todo. Creí que mi destino estaba sellado por mis errores y por la codicia que me había cegado. Pero ahora, al verte, al sentir tu apoyo, me doy cuenta de que aún tengo la oportunidad de cambiar mi historia». Valentina lo miró con ternura. Sus ojos reflejaban una mezcla de cariño y preocupación. «Eduardo, todos cometemos errores. Lo que importa es cómo nos levantamos después de caer. Tienes un pasado oscuro, sí, pero también tienes la posibilidad de construir un futuro mejor. Este proceso no será fácil. Habrá días en que el dolor del pasado parezca insuperable, pero debes recordar que cada paso que des hacia la verdad es un paso hacia tu libertad». Eduardo asintió lentamente, sintiendo en su interior el peso de la responsabilidad y la redención. Durante aquel instante, se hizo evidente que la batalla legal era solo una parte del proceso. La lucha interna por perdonarse a sí mismo y aceptar sus errores era mucho más ardua. Mientras regresaban al despacho, Ramírez anunció que se había recibido una notificación urgente. Una comparecencia judicial estaba programada para el día siguiente, y la presencia de Eduardo era indispensable. La noticia generó un silencio expectante entre todos. «Esta es la oportunidad», dijo Ramírez con voz decidida. «Mañana, ante el juez, presentaremos la evidencia que respalde tu versión de los hechos. Tendremos que enfrentar testimonios y documentos que, si se interpretan correctamente, demostrarán que has sido víctima de una conspiración. No será una lucha sencilla,
Pero la verdad, por muy dolorosa que sea, siempre tiene la fuerza de liberarnos. Esa noche, en la oscuridad de la mansión, Eduardo se sentó solo en una habitación apartada. El eco de sus pasos resonaba en los pasillos, vacíos mientras repasaba en su mente cada palabra, cada error del pasado. Las sombras de su infancia, de la codicia y del amor traicionado, se mezclaban con la determinación de luchar por su redención. Con el chip en la mano, sentía que la verdad estaba a punto de liberarlo de los grilletes de sus propios demonios. En otro extremo de la casa, Valentina se preparaba para la noche. Con lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas, se miró al espejo y se prometió que no permitiría que el pasado se interpusiera en el futuro. Su voz, temblorosa pero llena de convicción, se escuchó en el vacío de la habitación. No voy a dejar que el dolor defina lo que somos. Juntos vamos a luchar por un futuro en el que la verdad y el amor sean más fuertes que cualquier mentira. El silencio de la noche fue interrumpido por el sonido distante de un teléfono que vibraba. Ramírez llamó para confirmar los detalles de la comparecencia judicial. Durante la conversación, se evidenció la magnitud de la situación. Había rumores de amenazas y movimientos en las sombras para impedir que la justicia prevaleciera. El abogado con voz enérgica enfatizó: Eduardo, debemos estar preparados para todo. No solo enfrentaremos a la fiscalía, sino también a aquellos que se han beneficiado de tus errores. La sala de audiencias será el campo de batalla donde se decidirá no solo tu futuro, sino el de muchas vidas que han sido afectadas por esta red de corrupción. Las palabras de Ramírez calaron hondo en Eduardo, quien sintió que cada latido de su corazón era una cuenta regresiva hacia el enfrentamiento final. Esa noche, apenas durmió, agobiado por la incertidumbre y el miedo, pero también impulsado por la determinación de recuperar su libertad. Valentina, siempre a su lado, se mantenía en vela, revisando los documentos y asegurándose de que cada detalle estuviera en orden. La madrugada trajo consigo un aire frío y cortante, como si la naturaleza misma presintiera la batalla que se avecinaba. En la sala de audiencias del juzgado, la tensión era palpable. Eduardo, con su rostro demacrado pero los ojos llenos de una firme determinación, se presentó junto a Ramírez y Valentina. La sala estaba llena de murmullos y miradas inquisitivas, mientras los medios de comunicación y representantes de las partes contrarias aguardaban el inicio del juicio. El juez, un hombre de mirada severa y voz autoritaria, llamó al orden y comenzó a exponer los cargos. Con cada pregunta, cada interrogatorio, Eduardo se vio forzado a revivir su pasado. Los testimonios de antiguos socios, documentos secretos y registros financieros comenzaron a tejer una compleja narrativa en la que se entrelazaban traición, codicia y, sobre todo, redención. En un momento decisivo, mientras el juez solicitaba la presentación del chip como prueba crucial, Ramírez se adelantó y con voz clara y pausada explicó: Su señoría, este chip contiene la evidencia irrefutable de una trama mucho mayor de lo que se ha presentado hasta ahora. Los registros que aquí se encuentran demuestran que mi cliente fue manipulado y víctima de una red de corrupción que busca encubrir sus propios crímenes. El ambiente en la sala se volvió electrizante. Los murmullos se intensificaron y, por momentos, la tensión casi parecía cortarse con un cuchillo. Eduardo miró a Valentina, quien le devolvió una mirada llena de fe y aliento. En ese instante, él supo que, a pesar del temor y el dolor, estaba listo para enfrentar la verdad y reclamar su libertad. El proceso se extendió a lo largo de horas, que parecían eternas. Entre testimonios rotundos y evidencias contundentes, la balanza de la justicia comenzó a inclinarse. Cada palabra pronunciada en aquella sala era un paso hacia la redención, un paso para limpiar el nombre de Eduardo y recuperar lo perdido. Las lágrimas se mezclaban con la determinación en cada rostro, mientras se forjaba una nueva esperanza en medio del caos. Finalmente, cuando el juez hizo una pausa para deliberar, Eduardo se acercó a Valentina en un susurro apenas audible.
No sé qué vendrá mañana, pero hoy he sentido, por primera vez en mucho tiempo, que tengo la oportunidad de renacer. Gracias por estar conmigo. Valentina, con voz temblorosa pero llena de convicción, respondió: La verdad es un camino doloroso, pero también es el camino hacia la libertad. Sea cual sea el veredicto, jamás olvidaré que hoy dimos el primer paso para cambiar nuestro destino. Mientras la sala permanecía en un silencio expectante, el juicio se convertía en algo más que una confrontación legal. Era la culminación de la lucha interna de un hombre por redimirse y la demostración de que, aún en la penumbra del pasado, la luz de la verdad puede abrir paso a un nuevo amanecer. El retorno a la libertad no era solo un deseo, sino una promesa que Eduardo y Valentina estaban dispuestos a cumplir, enfrentando las consecuencias de sus actos y preparándose para un futuro en el que la justicia, el amor y la esperanza prevalecerían. La ciudad despertaba con un sol radiante que parecía lavar, con su luz dorada, las sombras de un pasado tormentoso. Los rayos del alba se colaban tímidamente por las ventanas del juzgado, anunciando el comienzo de un nuevo día. Tras semanas de intensos juicios, testimonios desgarradores y la lucha por la verdad, el veredicto finalmente había sido emitido. En la sala de audiencias, un silencio reverente se apoderó del ambiente, mientras todos esperaban el anuncio que definiría el destino de Eduardo. El juez, con voz solemne y mirada penetrante, se puso de pie y comenzó a hablar. Después de evaluar todas las pruebas presentadas y escuchar los testimonios de las partes involucradas, este tribunal concluye que el señor Eduardo Montes ha sido víctima de una conspiración orquestada por aquellos que se beneficiaron de sus errores pasados. Por ello, se absuelve a mi cliente de todas las acusaciones en su contra. Además, se ordena la apertura de investigaciones para determinar la responsabilidad penal de las personas que han manipulado y distorsionado los hechos con fines oscuros. Un murmullo de asombro y alivio recorrió la sala. Eduardo, que durante minutos el juicio había soportado el peso de sus pecados y la mirada acusadora de un pasado ineludible, dejó escapar un suspiro que parecía liberar años de dolor. Valentina, a su lado, tomó su mano con firmeza, transmitiéndole una fuerza silenciosa y compartida. «Lo logramos, Eduardo», dijo Valentina en voz baja, casi como un susurro que se perdía en la inmensidad de la sala. «Hoy es el primer paso para reconstruir lo que se perdió». Eduardo, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, respondió: «Gracias a ti, Valentina. Sin tu fe y tu amor, jamás habría tenido el valor de enfrentarme a mis propios demonios. Hoy siento que, a pesar de mis errores, puedo volver a encontrar el camino hacia la redención». Entre el júbilo y la emoción del veredicto, el abogado Ramírez se acercó a ellos, revisando sus documentos y preparando la salida del juzgado. «Este triunfo legal es solo el comienzo», comentó Ramírez con voz decidida. «Ahora debemos trabajar en sanar las heridas y reconstruir la reputación de Eduardo, pero también en asegurarnos de que quienes manipularon la verdad paguen por sus actos. La justicia se ha impuesto en esta instancia, pero la batalla por la integridad apenas empieza». Una vez fuera del juzgado, la calidez de la mañana contrastaba con el frío de los pasillos del tribunal. Eduardo y Valentina caminaron lentamente por las aceras de la ciudad, sintiendo que cada paso los acercaba a un futuro incierto pero lleno de promesas. La gente los miraba con curiosidad y en algunos casos con admiración. Nadie podía imaginar el calvario que ambos habían atravesado. En un pequeño café de barrio, se refugiaron unos minutos para reflexionar en voz alta. Eduardo, con una taza de café en mano, miró a Valentina y dijo: «He pasado tanto tiempo huyendo de mi pasado, tratando de ocultar mis errores, que casi olvido quién soy realmente. Hoy, al ser absuelto, siento que tengo la oportunidad de reinventarme, de devolver a la gente la confianza en que todos merecemos una segunda oportunidad». Valentina asintió, tomando un sorbo de su bebida caliente. «La vida es un constante aprendizaje», replicó. «Tus errores te han enseñado lecciones dolorosas, pero también te han mostrado el valor de la verdad y la importancia del perdón. Ahora,
Ambos debemos decidir si queremos vivir atormentados por lo que fue o si nos atrevemos a soñar con lo que puede ser. El ambiente se impregnó de una calma renovada. Durante ese breve interludio, se dieron cuenta de que el juicio había sido mucho más que una simple confrontación legal. Había sido el punto de inflexión en el que se liberaron de cadenas invisibles. Sin embargo, sabían que el camino hacia la verdadera libertad emocional aún era largo y empinado. De vuelta en la mansión, que ahora parecía menos sombría y más como un refugio de nuevos comienzos, Valentina organizó una pequeña reunión con algunos amigos y aliados que habían estado apoyando la lucha de Eduardo. Entre ellos se encontraba Ramírez, quien ofreció palabras de aliento y estrategias para reconstruir la imagen pública de Eduardo, pero también para enfrentar las secuelas emocionales de tanta traición y engaño. Hoy celebramos una victoria, pero también asumimos la responsabilidad de reparar el daño causado, dijo Ramírez durante la reunión. Eduardo, tienes el talento y la capacidad para transformar tu vida, pero recuerda que el verdadero cambio nace del arrepentimiento sincero y del compromiso constante con la verdad. Valentina, tu apoyo ha sido invaluable y juntos han demostrado que el amor y la justicia pueden prevalecer sobre la oscuridad. Mientras las palabras resonaban en la sala, Eduardo se levantó y, con voz firme, se dirigió a los presentes. Durante mucho tiempo permití que mi ambición y mis miedos me definieran. Hoy, gracias al apoyo incondicional de Valentina y a la valentía de enfrentar mi pasado, me comprometo a reparar el daño que causé y a trabajar por un futuro en el que la integridad y la honestidad sean mis guías. No pido que me olviden, pero sí que me permitan demostrar que puedo cambiar. Cada error ha sido una lección, y cada lágrima, un recordatorio de que el verdadero valor reside en la capacidad de levantarse. Entre aplausos y miradas de compasión, se sintió en el aire una renovada esperanza. Esa noche, la mansión se iluminó con una fiesta modesta pero llena de vida, donde viejos amigos, nuevos aliados y seres queridos se reunieron para celebrar el triunfo de la verdad sobre la mentira. La música, la risa y los abrazos sinceros se mezclaban en un ambiente cargado de gratitud y esperanza. En un rincón del salón, Eduardo y Valentina se retiraron a conversar en privado. La luz suave de una lámpara les envolvía, y por un instante, el bullicio del festejo parecía desvanecerse en la distancia. Valentina, ¿recuerdas aquella noche en que todo parecía perdido?, preguntó Eduardo, con una mezcla de nostalgia y asombro en la voz. Yo pensaba que mi vida no tenía más sentido, que el peso de mis errores era insuperable, pero tú, con tu fe y tu amor, me diste la fuerza para enfrentar lo imposible. Valentina lo miró con ternura y respondió: Nunca dudé de que había una luz en ti, Eduardo. A veces el dolor y la oscuridad son necesarios para descubrir nuestra verdadera fortaleza. Cada herida, cada lágrima, nos enseña a valorar la belleza de un nuevo amanecer. Hoy, veo en ti a un hombre renovado, dispuesto a cambiar el curso de su vida y a ser un ejemplo de que la redención es posible. El abrazo que siguió fue silencioso pero poderoso, una promesa tácita de que juntos enfrentarían los desafíos que aún pudieran presentarse. Fuera, la ciudad seguía despertando, y el canto de los pájaros anunciaba que la vida continúa, sin importar cuán difíciles hayan sido las pruebas del pasado. En los días siguientes, Eduardo se dedicó a reconstruir no solo su reputación, sino también a enmendar las relaciones rotas a lo largo de los años. Se reunió con antiguos amigos, familiares y socios, explicando con humildad su versión de los hechos y mostrando la evidencia de la conspiración que lo había ensombrecido. Con cada encuentro, el muro de desconfianza se fue desmoronando poco a poco, dejando lugar a nuevas oportunidades de perdón y reconciliación. Valentina, por su parte, se convirtió en una figura fundamental en su proceso de sanación. Con su sensibilidad y fuerza interior, organizó encuentros en la comunidad para hablar sobre la importancia de la verdad, la justicia y la redención. Sus charlas y su ejemplo inspiraron a muchas personas a enfrentar sus propios demonios y a no rendirse ante las adversidades. Su voz,
cargada de empatía y sabiduría, se hizo eco en barrios y plazas, recordándoles que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un rayo de luz dispuesto a guiarnos. Una tarde, mientras el sol se despedía en un crepúsculo espectacular, Eduardo y Valentina se encontraron en el pequeño jardín de la mansión, donde antes la tristeza había reinado y ahora brotaban flores y nuevas esperanzas. Eduardo sostuvo la mano de Valentina y con la mirada perdida en el horizonte dijo: «Este nuevo amanecer es más que un símbolo de mi absolución. Es el comienzo de una vida en la que cada día será una oportunidad para ser mejor, para hacer el bien y para honrar a quienes me apoyaron cuando nadie más lo hizo». Valentina sonrió y respondió: «No importa cuán larga haya sido la noche, siempre llega el alba. Hoy, al ver el sol elevarse, entiendo que la redención es un camino que se recorre día a día y que juntos podemos transformar el dolor en una fuerza imparable de amor y justicia». El murmullo del viento entre los árboles y el canto distante de la ciudad creaban una sinfonía de paz y renovación. La historia de Eduardo y Valentina había sido una travesía llena de obstáculos, traiciones y desengaños, pero también de valentía, perdón y sobre todo, amor. El camino hacia la redención nunca es fácil, pero en cada paso se construye la posibilidad de un futuro diferente, de un mundo en el que la verdad, la empatía y la justicia prevalezcan. Mientras la noche caía suavemente y las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo mexicano, Eduardo y Valentina se quedaron allí, en silencio, contemplando el firmamento. Ambos sabían que, aunque el pasado nunca se borraría por completo, el presente era un lienzo en blanco en el que podían pintar una nueva historia. Una historia en la que el dolor se transformaría en fortaleza, las heridas en cicatrices de 1900 de sabiduría, y el amor en la fuerza que los impulsara hacia un futuro luminoso. Y así, en ese nuevo amanecer, mientras la ciudad entera parecía respirar esperanza, se reafirmó la convicción de que, a pesar de todo, la vida siempre ofrece la oportunidad de renacer y de encontrar, en medio de las sombras, la luz que nos guía hacia un destino mejor.